Hola a todos, hola a todas. Hoy día vamos a seguir viendo el conjunto de los números racionales, que son estos números que son parte de los números enteros, ¿sí? Pero ahora la idea es transitar de las fracciones a los decimales. Por lo tanto, en la clase de hoy vamos a ver cómo se expresan fracciones como decimales y los decimales como fracciones. Antes que nada me gustaría aclarar que a lo largo del video te voy a ir haciendo algunas preguntas que también están en el PowerPoint, que se ve en la pantalla. Entonces, cuando yo te haga esas preguntas, ojalá que puedas detener el video para escribir las respuestas en tu cuaderno y después volver a darle play. ¿Sí? De esa manera, tú mismo puedes ir chequeando cómo va tu aprendizaje. Ya que estamos a distancia y lo hacemos mediante una pantalla, necesitamos de tu parte para que puedas ir evaluando tu aprendizaje. Y no solo lo hagamos nosotros. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer es que, ¿qué pasa si te digo que hay fracciones que se llaman fracciones decimales? ¿Sí? Entonces, de todas las fracciones que están apareciendo ahora en la pantalla, ¿cuáles crees tú que son fracciones decimales? Si es que nunca antes has escuchado este término, trata de sacar alguna lógica y apunta algunas que digan, yo creo que esta es una fracción decimal, ¿sí? Y ahí vemos si le achuntaste o no. Entonces, las fracciones decimales son todas las que acaban de aparecer encerradas en un círculo azul, ¿sí? Y entonces la pregunta más interesante, más allá de si le achuntaste o no, es ¿qué crees que tienen en común estas fracciones que ahora están encerradas? Ahora que ya sabes la respuesta, esta pregunta es más interesante. ¿Qué tienen en común? Todas tienen en común que sus denominadores son múltiplos de 10, ¿sí? Es decir, 10, 100, 1000, podría ser 1.000.000, 10 millones, 100.000, ¿sí? Cualquiera de esos números son múltiplos de 10 y estas fracciones son múltiplos de 10. O sea, y los denominadores de estas fracciones son múltiplos de 10. Entonces, ¿cómo crees que podríamos expresar estas fracciones decimales en números decimales? Si tú ya lo sabes o si en verdad esto ya te acuerdas, escríbelo en tu cuaderno y después lo corroboras, porque ahora vamos a empezar a ver cómo se hace. Entonces, lo primero que tienes que hacer es escribir los numeradores, es decir, el 5, el 75 y el 24, como números naturales. Después de escribirlos, nos vamos a acordar de algo que muy pocas veces utilizamos en realidad, y es que todos los números naturales a su derecha tienen una coma y tienen infinitos ceros a la derecha. Y a la izquierda también tienen infinitos ceros. Lo que pasa es que no los escribimos. ¿Por qué? Porque si yo te escribo estos números, 0, 0, 5, 0, 0, 0, ¿qué número es? 5, ¿verdad? Entonces, para ahorrarme papel, para ahorrarme la lata, yo solo escribo 5, ¿sí? Lo mismo con el 75 y lo mismo con el 24. Y ahora que ya hicimos esto, vamos a fijarnos en el denominador de los números. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando el denominador tenga un 0, vamos a desplazar la coma un espacio hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, si el denominador tiene un 0, eso es igual a un desplazamiento hacia la izquierda. Es decir, la coma desde aquí se trasladaría a acá. En el caso del 75 centésimos, tiene dos ceros. Por lo tanto, serían dos desplazamientos hacia la izquierda. La coma pasa de aquí para acá. ¿Sí? Y en el 24 milésimos, tiene 3 ceros. Entonces, ¿cuántos desplazamientos serían y hacia qué lado? Espero que hayas contestado que son 3 desplazamientos y hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, ahora ya ves las comas puestas. ¿Sí? Entonces, en el 5 décimos hay un solo desplazamiento. En el 75 centésimos hay 2 desplazamientos. Y en el 24 milésimos hay 3 desplazamientos. Entonces, 5 décimos se escriben como 0,5.
75 centésimos se escriben como 0,75 y 24 milésimos se escriben como 0,024. ¿Sí? Y por eso utilizamos estos millones de ceros que pusimos hacia la derecha y a la izquierda. Porque como el 24 yo tenía que desplazarme 3 espacios, hacia la izquierda, un espacio me queda vacío y debo completarlo con un 0. Ahora, por si no te acuerdas, estos números cuando yo los leo, los deberías leer igual que las fracciones. Es decir, este número que normalmente le decimos 0,5, realmente si yo lo leo, debería leerlo como 5 décimos, que es lo mismo que como se lee la fracción. Este número 0,75, si yo lo leo, debería leerlo como 75 centésimos. Y este 0,024 debería leerlo como 24 milésimos. ¿Sí? Por eso mismo se llaman fracciones decimales, porque como yo las digo, en realidad es como yo lo debería escribir. ¿Sí? Bien. Entonces, a modo de resumen, ¿cómo hacemos para escribir las fracciones decimales en números decimales? Muy fácil, escribimos el numerador y luego desplazamos la coma hacia la izquierda tantas veces como ceros tenga el múltiplo de 10. ¿Sí? La pregunta es cómo expresamos las fracciones que no tienen de denominador un múltiplo de 10 como números decimales. Volvamos entonces a las fracciones del principio. Esas tres ya sabemos cómo las escribimos, ¿sí? Pero ¿cómo escribimos todas estas otras? Te voy a dar dos opciones. La primera opción tiene que ver con cómo comenzamos a escribir de fracciones a decimales, ¿sí? Y la segunda opción es la que deberías empezar a utilizar más seguido porque hay algunas fracciones en las que no te va a funcionar esta primera opción, ¿sí? Entonces, esta primera opción es expresar la fracción como una fracción decimal y después expresarla como un número decimal. De todas estas, la fracción que más fácilmente puedo escribir como decimal es 1/2. Del resto, 3/4 también lo podrías hacer, pero el resto no lo vas a lograr. Por lo tanto, vamos a necesitar la segunda opción. ¿Sí? Entonces, yo digo 1/2. ¿Cómo hago para expresarlo como una fracción decimal? Es decir, que tenga de denominador 10. Y rápidamente me acuerdo que si yo amplifico si yo amplifico la fracción por 5, me da 5 décimos. Y entonces yo sé que 1/2 lo voy a poder escribir como un número decimal como 5 décimos, es decir, como 0,5. Veamos la opción 2, que es dividir el numerador por el denominador y obtener el número decimal correspondiente. ¿Sí? Entonces, vamos a revisarlo primero con el 1/2 para que veamos si es que llegamos a la misma respuesta y después seguimos con las otras fracciones. Tengo 1 dividido 2. Cuando nosotros empezamos a ver las divisiones, antes, cuando ustedes estaban más chiquititos, decían, eso no se puede, no lo puedo hacer, así que no hay respuesta, ¿verdad? Sin embargo, ahora que ya han conocido los decimales, saben que sí se puede hacer. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Es la pregunta. Vamos a repasarlo ahora. Entonces, en el resultado yo escribo 0, y eso me da permiso a mí para poner al lado del 1 un 0. Y entonces ahí puedo empezar a dividir. 10 dividido 2 y me hago la pregunta, 2 multiplicado por ¿qué número me da 10 o un número cercano a 10? La respuesta es 5. 5 por 2, 10. Hago la resta, 10 menos 10, 0. Y ahí queda, ¿verdad? Entonces, 1 dividido 2, la respuesta es 0,5, que es el mismo resultado que llegamos con la primera opción. Veamos los otros números, por ejemplo, 3/4. 3 dividido 4. De nuevo, lo mismo. Escribo el 0, y eso me da permiso para poner al lado del 3 un 0. Y decir, 30 dividido 4 igual, y entonces me hago la pregunta, 4 multiplicado por ¿qué número me da 30 o un número cercano a 30?
La respuesta es 7, porque 7 por 4 es 28. Hago la resta, 30 menos 28, me da 2. Y como yo ya empecé a trabajar en los números decimales, tengo permiso para seguir agregando ceros las veces que yo quiera. Por lo tanto, voy a poner un 0 al lado del 2 y me va a quedar como 20. Y voy a poder hacerme la pregunta, 4 multiplicado por ¿qué número me da 20? Y entonces la respuesta es 5. Y 5 por 4 es 20, 20 menos 20, 0, y ahí completo la división. Entonces, 3 cuartos va a ser igual a 0,75. 4 novenos. ¿Cómo lo hacemos? La misma lógica. Escribo 0, me da permiso para anotar el 0 y empiezo a realizar la división. Aquí me voy a dar cuenta que se me va a empezar el número. ¿Qué digo? Divido en 9 al 4. Por 9 es 36. Resto 4. Como ya empecé con los decimales, tengo permiso para poner el 0 todas las veces que yo quiera. Y de nuevo me va a quedar 40. 40 dividido en 9, 4. 4 por 9, 36. Resto y de nuevo me vuelve a quedar 40. ¿Sí? Entonces yo puedo seguir haciendo esto mucho rato y me va a pasar siempre lo mismo. ¿Sí? Entonces, 4 novenos es igual a 0,44444, ¿verdad? Entonces, ojo, ese número, la manera más correcta de escribirlo es decir 0,4 e indicar que el 4 es el número que siempre se va a repetir, ¿sí? ¿Y cómo yo lo indico? Con esa rayita encima del número. Y ahí digo, este número siempre se me va a repetir. Y es un decimal periódico, que después vamos a seguir viendo. Un séptimo, ¿sí? Lo mismo, 1 dividido 7, 0, me da permiso para poner el 0 al lado del 1 y puedo decir 10 dividido en 7. Y empiezo a hacer la división, ¿sí? Aquí, por el contrario, en el caso anterior, en que se me repetía siempre el 4, aquí yo puedo seguir mucho rato haciendo la división y no voy a llegar nunca a una secuencia que se me repita, ¿sí? 1, 4, 2, 8, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que yo escribo es decir, 1 partido 7 es igual a 0,142, ¿sí? Como ustedes ya están más grandes, vamos a pedirles 3 números decimales, ¿sí? Yo aquí había llegado a 4 y como vi que no tenía nada que se me repitiera, ningún tipo de patrón que yo pudiera decir, esto es lo que se me repite, tengo que escribir 0,142 y 3 puntitos suspensivos para indicar que no es finita la división, ¿sí? Que no la termino, que va a seguir, puedo seguir. Si tienen una hoja de papel grande, inténtenlo, a ver si encuentran alguna secuencia. Después teníamos el 64 noventaavos, ¿verdad? Y entonces aquí ocurre algo también interesante. Que digo, pongo el 0, me da permiso para poner el 0 y empiezo a realizar la división. 7 por 90, 630. 10, le agrego el 0, 100 dividido 90, 1, 100 menos 90, 10, agrego 0 y de nuevo vuelvo a tener 100. 1, 100 menos 90, 10. Y si le agrego el 0, de nuevo voy a volver a tener un 100. Entonces ahí llegué a un punto en el que al principio de la división tengo un número solito y después se me empiezan a repetir siempre el mismo, ¿sí? Entonces en este caso, 64 noventaavos es lo mismo que decir 0,7, 1, y ahí indico que es el 1 nomás el que se me repite. Entonces pongo la línea del periodo solo encima del 1. Y en el caso de 58 99avos, yo digo, de nuevo, 0, y eso me da permiso para poner 0 aquí. Y multiplico. Y si se fijan, lo que se me repite es 5, 8, 5, 8, 5, 8. ¿Sí? Entonces, ahí lo que ustedes tienen que hacer es poner la rayita sobre los dos números que se les repiten siempre. ¿Sí? Bien, espero que estemos claras en esta parte de cómo transformar fracciones a números decimales. Ahora, ¿cómo lo hacemos al revés? ¿Sí? ¿Cómo podemos expresar un número que es decimal como una fracción?
Por ejemplo, ¿cómo expresarían el número 43,25 como una fracción? Si quieres, ponle pausa al video, haz una prueba y veamos si al final del video coincidiste con el resultado. Entonces, el paso 1 es escribir el número decimal como si fuera el numerador de la fracción. Es decir, este número 43,25 lo escribo en el numerador olvidándome de las comas. Escribo 4, 3, 2, 5 y la rayita para indicar que es mi numerador. ¿Sí? Y el paso 2 es que en el denominador yo escribo un 1 y le agrego la misma cantidad de ceros que dígitos después de la coma tiene el número. Es decir, 43,25, ¿cuántos dígitos después de la coma tiene? 2. Por lo tanto, voy a escribir 1 y 2 ceros. Eso me va a quedar como 4.325 partido por 100. Recuerda, sí, mucho ojo. Siempre que trabajes con fracciones, el paso obligado es el de simplificar si es que es posible. En el caso de la fracción 4.325 partido por 100, 4.325 centésimos, yo me puedo dar cuenta que ambos números son divisibles por 5, por lo que estoy obligada a simplificar. Entonces aquí, 4.325 dividido 5 y 100 dividido 5. 4.325 dividido en 5 son 865 y 100 dividido 5 son 20. Cuando tengo ese número 865 partido por 20, me vuelvo a dar cuenta que ambos son divisibles por 5. Por lo tanto, lo tengo que volver a hacer. Divido 865 por 5 y 20 por 5. Y el resultado me da 173,4. Por lo tanto, el número 43,25 expresado como fracción es este, ¿sí? Porque siempre yo debo expresar como fracción irreductible, es decir, 173 cuartos. Entonces, ahora te toca a ti. Tienes que realizar las actividades de la página 20 de tu cuadernillo de ejercicios. Si no lo tienes, a continuación vienen las imágenes de dichas páginas para que los puedas hacer de todas maneras. Entonces, el primer ejercicio de la página 20 es escribir un signo igual o diferente según corresponde, ¿sí? O de desigualdad. Igualdad o desigualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 7 quintos, tienes que preguntarte si tienes 7 quintos, tienes que escribirlo como fracción decimal, ¿sí? Como número decimal y ver si es 1,4 o no, ¿sí? Ahí puedes usar las dos opciones porque 7 quintos es fácilmente transformable en una fracción decimal, ¿verdad? Por eso me confundí antes. Y entonces podrías comprobar así si 1,4 es o no el número decimal que representa 7 quintos. Si lo es, escribes el signo igual. Si no es, escribes el signo de desigual, ¿sí? Y lo mismo para todas estas fracciones y decimales. En el número 2, te piden que pintes la fracción y escribas el número decimal que corresponde y te presentan un ejemplo, ¿sí? Tengo estas barritas que tienen 10 cuadraditos y están pintados 9. Por lo tanto, la fracción es 9 décimos. Y el decimal que corresponde es 0,9. Entonces, aquí te piden 43 centésimos, 20 décimos. Si te fijas, esta es es una fracción impropia, por eso tienes más de una barrita de 10. 31 décimos, lo mismo, y acá ya es un número mixto. 3 enteros y 7 décimos. ¿Sí? Entonces tienes que pintar lo que corresponde y después escribirlo como un número decimal. En la página 20 te piden representar cada número decimal como una fracción irreductible. ¿Ven? Este paso que yo les pedí, el paso obligado en el que tienes que simplificar la fracción sí o sí. Este ejemplo puede que los confunda porque no es de las mismas técnicas que utilizamos. Entonces, si lo necesitas, yo te pediría que revises el video, que te vayas para atrás y revises cómo hacerlo para que no te confundas con este ejemplo porque no es la misma técnica que yo acabo de explicar. Entonces, que te vaya muy bien, éxito, nos estamos viendo.